¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal La Nave Histórica del Cheni. Te saluda tu profe Enrique Heredia y hoy vamos a conocer el cuarto examen de la Pre-San Marcos 2022. No solo vas a ver las preguntas, sino también vas a escuchar el solucionario que le vamos a dar. Déjame invitarte, por favor, a nuestros ciclos grupales que estamos aperturando, ciclos personalizados donde yo mismo voy a estar ahí contigo, sí, sin nadie más. Profe, es que a mí me da roche preguntar, justamente por eso hemos creado estos ciclos personalizados donde ahí tú solito conmigo vas a resolver las preguntas de ECO a un alto nivel. Y no solo eso, sino también vas a conocer, obviamente, los temas que por ahí te faltan profundizar. La idea es que historia la destroces en este próximo examen de San Marcos. Déjame también decirte que en la descripción del video vas a encontrar dos enlaces. Un enlace de nuestra página de Facebook para que te conectes inmediatamente conmigo y puedas preguntar las dudas sobre nuestros ciclos que tenemos. Y también vas a encontrar un drive donde vas a ver las preguntitas de este examen. Sin más preámbulos, muchachos, comencemos con la resolución de este examen. Miren, se van a dar cuenta que muchas de las preguntas que te voy a presentar, tú mismo puedes identificar y jugar con las alternativas. Es válido jugar con las alternativas en un examen donde los nervios están ahí de punta, chicos, les puede salvar de un apuro. Y la pregunta uno es un ejemplo de esta manera cómo resolver. Mira, la Revolución Rusa fue un proceso que puede dividirse en dos fases, la menchevique y la bolchevique. Acerca de la primera, también conocida como la Revolución de Febrero, determinar el valor de verdad de los siguientes enunciados. Si tú ya has visto nuestro solucionario del examen uno, del examen 2, del examen 3, está en, en nuestra historial de videos, yo siempre te recalco que subrayes el tema principal para que tu cabecita, ¿no es cierto?, trate de hacer memoria y de recordar todo lo relacionado a ese tema. Sin embargo, en la segunda línea, mira lo que dice. Acerca de la primera. ¿Cuál es la primera? La menchevique, pues. Acerca de la menchevique, conocida como Revolución de Febrero, vamos a subrayarlo, ¿ok? Determina el valor de verdad. En pocas palabras, nos están preguntando sobre la Revolución Rusa, pero específicamente sobre la etapa de febrero, la etapa de los mencheviques. Ahora, quiero que recuerdes tú que la Revolución Rusa se da en el año, vamos a ponerlo acá, la Revolución Rusa, muchachitos, se da en el año de 1917, ¿cierto? Profe, 1917. Profe, déjeme recordar, se está viviendo en el mundo la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Claro, el contexto histórico es la Primera Guerra Mundial, eso tú ya lo debes saber. Ahora, ¿me puedes ayudar en la oración 2 que dice? Rusia se retira de la Segunda Guerra Mundial a través del Tratado Brest-Litovsk. Vamos a imaginar que yo no sé qué es el Tratado Brest-Litovsk. Yo no sé si Rusia se retira o sigue en la guerra, no lo sé. Pero dice Segunda Guerra Mundial. Oye, cachimbo, esto es muy básico. La Segunda Guerra Mundial se inicia en 1939 con la invasión de Alemania a Polonia el 1 de septiembre. Y si la Revolución Rusa es de 1917, ¿tiene algo que ver con la Segunda Guerra Mundial? Obviamente la oración 2 está recontra jalada de los cabellos. Tiene que ser falso porque esta parte que te dice, a ver, vamos a subrayarlo, Segunda Guerra Mundial, descartado al toque. Oye, pero juguemos con las alternativas, quiero ganar tiempo. Oye, la oración, o perdón, la alternativa uno no puede ser porque ya sé que la 2 es falso, la B tampoco, la C puede ser y la D tampoco puede ser. Oye, ¿salió o no salió? Oye, ¿te diste cuenta que en un examen de admisión puedes hacerlo de esta forma, chicos? Profe, ¿es válido? Claro, ¿o acaso va a valer menos puntos? La clave de la pregunta uno es casa. Lo podías hacer inmediatamente viendo esa oración. En nuestros ciclos personalizados yo te voy a enseñar estos pequeños trucos. La idea es que, como te digo, asegures las preguntas de historia al 100%. ¿Ok? Así que no te dudes en ponerte en contacto conmigo para que ahí nomás estemos, obviamente, trabajando. Pregunta 2 dice, el despotismo ilustrado representó una recomposición del sistema del gobierno absolutista
ante las duras críticas por la burguesía ilustrada contra ellos. De las siguientes expresiones, ¿cuál representa mejor el despotismo ilustrado? En pocas palabras, chicos, chicas, y tú también, para que digas que no hay discriminación, en este canal somos Open Minds, el tema central es el despotismo. Ya, bacán, profe. Ya sé que el tema es el despotismo ilustrado. Profe, pero ¿qué es esa agua? O sea, ¿qué es eso de despotismo ilustrado? Bueno, hay que ponerlo en contexto, ¿te parece? Recuerda que el sistema absolutista basaba su poder en que el rey tenía el control de todo. Sus principios jurídicos del providencialismo, del centralismo, del regalismo, le permitía al rey actuar a su entera voluntad. Pero obviamente esto generó una ola de críticas. Y es por eso que en el siglo XVIII las ideas absolutistas fueron contrarrestadas por las ideas ilustradas. Vamos a ponerlo acá, ya vamos a hacerlo así bien chévere. Mira acá, cachimbo. El absolutismo, lo ponemos acá, ahí está, pero esto fue contrarrestado por las ideas ilustradas. ¿De acuerdo? Entonces, absolutismo e ilustración son como el agua y el aceite. No se juntan. Cada uno tiene ideas distintas. Entonces, apareció luego un movimiento que trató de coger las mejores ideas absolutistas con las ideas ilustradas. Ese movimiento que trata de coger algo del absolutismo y algo de la ilustración se llama despotismo ilustrado. Profesor, puedo concluir que el despotismo ilustrado es la adaptación de las ideas absolutistas con las ideas ilustradas. Sí, muchachos, trata de coger ambas ideas. Claro, obviamente trata de moldear siempre a favor de los monarcas. Ellos, por ejemplo, hablaban del progreso social, pero controlado por la monarquía. Ellos hablaban de reformas educativas. Incluso todo esto se va a resumir en una frase muy conocida. Hasta el día de hoy se debate quién lo dijo. Esa frase es todo para el pueblo, hay que darle todo al pueblo, pero sin que ellos participen, sin el pueblo. El todo para el pueblo, pero sin el pueblo se convierte en el símbolo y en la frase que resume mejor las ideas del despotismo ilustrado. La clave de esta pregunta 2 es beso. Se ha hablado mucho sobre quién dijo eso. Algunos dicen que fue el rey de Austria, el hijo de María Teresa, Juan II, pero no es comprobado al 100%. Se le atribuye que pudo haber sido él, pero bueno, son algunas ideas que por ahí emanan. Sí, la clave de esta pregunta es besito. No estaba difícil. Recuerda, el despotismo ilustrado absorbe absolutismo y absorbe ilustración. Sencillo. Pregunta 3. Dice, para el anarquismo, el objetivo de garantizar una libertad plena para todos los individuos hace necesario luchar por la desaparición de todas las formas de poder coercitivo. Perdón. De esta convicción puede colegirse que para los anarquistas, ok, tema central, muchachos, ideologías políticas del siglo XIX, ¿cierto? Pero sobre todo, anarquismo. ¿Sí? Sobre todo nos están preguntando acerca del anarquismo. Mira lo que dice. El objetivo de garantizar una libertad plena para todos los individuos, mira, hace necesario luchar por la desaparición de toda forma de poder. Qué interesante. El anarquismo, el objetivo de garantizar una libertad plena, hace necesario luchar por la desaparición de toda forma de poder. Oye, tú eres muy bueno en raíces y eso te enseñan en razonamiento verbal. El prefijo a, ¿qué significa? Sin, ¿no es cierto? Sin. Y esto que vendría a ser arquismo es gobierno, ¿no es cierto? Cuando escuchas, por ejemplo, monarquía, ¿no? Gobierno de uno, ¿no es cierto? Esos términos son muy, muy conocidos. Eh, entonces, anarquismo significa sin gobierno. Y encima en la segunda línea dice, hace necesario luchar por la desaparición de todas las formas de poder. Los anarquistas aparecieron en el siglo XIX. Ellos hablaban de que toda institución dirigida por el Estado
debe desaparecer, porque se vuelven corruptas, se vuelven bajo los intereses personales, entonces toda institución debería desaparecer si es que es estatal. Ahora, los anarquistas hablaban también de que incluso la propia sociedad se puede autogobernar, porque es obvio, si las instituciones estatales desaparecen, entonces ¿quién gobierna? Los anarquistas te dirían la propia sociedad. La sociedad se debe autogestionar, se debe autogobernar y así poder llevar a cabo una sociedad feliz. Oye, pero esto suena bastante utópico, ¿no? Sí, chicos, hoy el anarquismo casi está desaparecido. Se podría decir que hoy las ideas anarquistas ya no tienen validez. En el siglo XIX apareció como un movimiento, ¿no? Que combatía los abusos y todo ello, pero era bien difícil de llevar a la práctica. Ahora, leyendo las alternativas, mira lo que dice la A. Todas las instituciones públicas necesariamente tienen que desaparecer, que es justamente un postulado de los anarquistas, la desaparición de las instituciones, o mejor dicho, que sean reemplazadas por sociedades de autogestión. Clave de la pregunta 3, avioncito. ¿Ok? Hay mucha gente que dice que el cuarto examen de la pre es el más difícil. Acá juegan los factores del nerviosismo, de que mucha gente sabe que necesita tantos puntos para ingresar. Entonces, a veces son estas cositas que hacen que el examen suba su dificultad. ¿Ok, chicos? Pero uno normal siempre tiene que estar tranquilo, relajado, tomarte tu agüita antes de dar el examen y confiado en los conocimientos que vas adquiriendo a lo largo de tu preparación. Así que con mucha fe nomás, muchachos. Pregunta 4. Ordene cronológicamente los hechos que sucedieron al fin de la Guerra Fría. Ujú, de la Cold War, la famosa Guerra Fría. Si te das cuenta, las oraciones hablan sobre Boris Yeltsin fue elegido presidente de la Federación Rusa, Lituania y Letonia, Estonia se separan de la Unión Soviética, se implementó la Glasnost y hubo un intento de golpe de Estado en Moscú. Ujú. Una pregunta, muchachos, ¿por qué desaparece la Unión Soviética? A ver, la Unión Soviética desaparece en primer lugar porque había una corrupción muy grande del Partido Comunista Soviético, que era el único que gobernaba. Había un excesivo gasto militar. Había una campaña fracasada en la guerra de Afganistán, ¿sí? Y también a partir de los 80 recuerda la llegada de Mikhail Gorbachev, este presidente soviético que fue acusado por muchos comunistas radicales de traidor, comenzó a hacer reformas que más bien fueron acercándose al mundo capitalista. Fueron reformas que lo que hicieron, muchachos, es prácticamente acelerar la desaparición de la URSS. Una de estas reformas se llamó la Glasnost. La Glasnost es en una traducción literal, se le puede entender como transparencia. ¿Transparencia de qué? De los medios de comunicación. Normalmente la Unión Soviética controlaba a la prensa escrita, a la prensa visual, controlaba pues a todos los medios. Entonces lo que hace Gorbachev es permitir ahora que los medios se expresen libremente, que cuenten también, por ejemplo, en la catástrofe de Chernobyl, ¿no? Lo que pasó en Ucrania, que lo cuenten de una manera más abierta, que el mundo sepa también las cosas malas que pasan en la URSS. Antes la Unión Soviética controlaba mucho los medios de comunicación. Pero con esta reforma del Glasnost y la transparencia, la prensa fue difundiendo información más verídica. Ah, ya entendí. Entonces, eso va a acelerar a la larga que comience el desprestigio acerca del comunismo soviético. Esa justamente, la implementación de la Glasnost, podríamos decir que es el primer acontecimiento. Ya vamos a ponerle acá número 1. Vamos a borrarlo aquí, nos salió un poco feo la letrita. Entenderán, muchachos, que es bien difícil escribir con el mouse. Ya, obviamente, cuando te metas a nuestros cursos virtuales nos vas a ayudar a poder comprar una tableta gráfica. No, mentira, obviamente. Esa es la 1. Se implementó la Glasnost, tendría que ser la primera medida que se aplica para contrarrestar un poco, digamos, esta crisis que vivía la Unión Soviética. Ahora, no fue lo único. Simplemente ahorita te explico el Glasnost, pero también hubo otra reforma llamada perestroika.
¿sí? Pero como no te están preguntando y no dice nada, lo vamos a dejar por un lado. ¿Ya? Pero ojo, hubo también otra reforma llamada perestroika, ¿sí? La famosa reestructuración. Ahora, ¿qué más, profesor? Ya sé que la oración 3 es la primera, sí. Ahora, ante esa situación, lo que hace Boris Yeltsin, o perdón, lo que hace Gorbachev es convocar elecciones, donde increíblemente va a ganar, son las primeras elecciones que se celebraron en la Unión Soviética, Boris Yeltsin. Y Boris Yeltsin se va a transformar en el presidente de la Federación Rusa. Esto no va a gustar a muchos. Por ejemplo, un general llamado Yanayev, junto a algunos socialistas radicales, van a intentar darle un golpe de Estado en Moscú. No funcionó, fracasó. Ante esa situación y una crisis política, finalmente la Unión Soviética desaparece. Se va a transformar en la Comunidad de Estados Independientes, la CEI, donde aparecen ya países muy chiquitos, como es el caso de Lituania, Letonia, Estonia. Por lo tanto, amiguitos, la clave de la pregunta número 4 es casita. Profe, la verdad que esta pregunta estaba media yuca, profesor. Mira, otra manera de resolverlo, creo que esto es más fácil, es viendo la oración uno, 2, 3 y 4 y tú mismo, a ver, si la Guerra Fría termina con la disolución de la Unión Soviética, y esto es un conocimiento básico, si la Guerra Fría termina con la disolución de la Unión Soviética, luego, ¿qué pasó con este gran Estado? Oye, ese gran Estado se dividió en países. Ese es el fin de la Guerra Fría, en que la Unión Soviética desaparece y aparecen nuevos estados. Ahora, lee las cuatro oraciones. Lituania, Letonia y Estonia se separaron de la URSS. ¿Eso no vendría a ser el fin de la Guerra Fría? Ah, ¿verdad, no, profe? Si es el fin de la Guerra Fría, es el fin de la Unión Soviética. Entonces, la oración 2 sí o sí tenía que estar al último. Sí o sí tenía que estar al último. Porque la pregunta es ordenar cronológicamente sobre el fin de la Guerra Fría. Ah, ya entendí. Entonces, la oración 2 tiene que estar sí o sí al último. Ahora, mirando las alternativas, querido Cachimbo, te diste cuenta que la única que por ahí resalta es la C. Eso, por ejemplo, lo puedes hacer cuando tienes experiencia, cuando tienes maña y cuando eres bien conchudo, en el buen sentido, en que estás relajado. Créeme, y te lo digo por experiencia propia, que a veces los nervios nos traicionan y no nos damos cuenta de estos detalles. Consejo de pata, matricúlate en el ciclo del Cheni. Ahí te vamos a ayudar en todo esto, no te preocupes. Pregunta número 5. Durante los locos años 20, el auge de la bolsa de valores del Wall Street dio lugar a un periodo de, hay un espacio, ¿no? Económica que caracterizó a la sociedad estadounidense como la del más alto estándar de vida. Esto fue un elemento que no solo generó equilibrio y crecimiento económico, sino que antecedió, espacio, la misma que tuvo entre sus causas principales, espacio, y la especulación financiera. Ujú. Mira, de por sí como en la pregunta número 5, ¿ok? Ya te están hablando de los locos años 20. Luego te hablan de la bolsa de valores del Wall Street. Luego te hablan sobre crecimiento económico, ¿no es cierto? Y especulación financiera. O sea, de por sí, por todo esto que te estoy subrayando, uno identifica que se está hablando acerca del periodo norteamericano, de los años 20, de los años 30. Encontraron una especie de contraste, ¿no? O sea, los años 20 fueron muy buenos los años 20 en Estados Unidos, pero a partir de ya la última década, los últimos años, 29, 30, 31 y toda la década del 30, Estados Unidos la pasa mal. Mm, ¿Por qué? Bueno, resulta que durante los años 20 se les conoce como los años locos en Estados Unidos, los años felices, los años en los cuales Estados Unidos tenía una venta de productos de manera internacional masiva. El éxito venía desde el triunfo de la Primera Guerra Mundial. El excedente de capitales, la buena cantidad de mano de obra y la colocación de productos en mercados internacionales había llevado a que los años 20 realmente sean espectaculares. Hubo una bonanza económica tremenda. Lamentablemente, esto había generado, muchachos, una sobreproducción industrial.
Y como había una sobreproducción industrial, esto generó que muchos de los productos ya no se vendan. O sea, has hecho producción más de lo que la gente te va a consumir. Ejemplo sencillo. Tienes a tu viejita hermosa, ella preciosa, amorosa, que en las noches vende pollitos broster, ¿ok? Ya, chévere. Ella vende pollitos broster y al día vende, pues, en las noches, mejor dicho, en las noches vende 30 pollitos, ¿no? 40 pollitos. Ay, le va bien a tu mami, le va bien. 30, 40, está oscilando. Pero resulta que el último viernes tuvo un éxito espectacular. Tu viejita vendió 90. ¡A la 90, Lucina! O sea, superó por casi más del 100% a las ventas anteriores. Tu viejita se emociona tanto que el lunes dice, oye, como tuve buenas ventas el viernes, entonces el lunes voy a comprar más pollo para vender más. Ahora voy a comprar 200. Oye, viejita, tranquila, no te emociones. No, 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 sí, es que están comprando muchos, así que voy a vender bastante. Tengo mucho que ofrecer. Oye, déjame decirte que llega el lunes, quieres vender los 200 pollos y solamente compran 20, 30, que era lo normal. ¿Sabes qué pasó? Hubo una emoción de tu viejita. Quizás se dejó llevar por una venta muy fructífera, la del viernes, y ha comprado de más. ¿Y qué va a pasar con ese pollo? Se va a malograr, va a perder dinero. Entonces, ese ejemplo sencillo que te estoy haciendo, ocurrió con Estados Unidos. La sobreproducción industrial, la especulación financiera, va a generar una crisis tremenda que va a estallar el famoso jueves negro, la bolsa de valores del Wall Street, el día en el cual se dejaron de vender acciones, o mejor dicho, se dejaron de comprar acciones. Esa situación nos va a llevar a la famosa crisis capitalista, que incluso generó golpes de Estado en varias regiones de Latinoamérica. El claro ejemplo es el Perú. Golpe de Estado al presidente Augusto B. Leguía. Entonces, la oración debería ser de esta manera. Durante los años 20, la bolsa de valores dio lugar a un periodo de bonanza, buena época, que caracterizó a la sociedad de Estados Unidos con el más alto estándar, bla, bla, bla. Esto fue un elemento que no solo generó crecimiento económico, sino que antecedió a la crisis del sistema capitalista. Los años 20 están antes de la crisis del 29, que tuvo entre sus causas la sobreproducción industrial. Clave de la pregunta 5, besito. ¿Sí? Besito. Número 6 dice, el periodo correspondiente a los años 39 y 48 es conocida como la primavera democrática. ¿Cuál de los siguientes enunciados de este periodo son correctos? Ya. Subrayamos la idea principal, democrática, perdón, y aquí están los años, mira, campeón. 39 al 48. Esos son los años en la cual dura la primavera democrática. Profe, ¿por qué se llama así? Bueno, Cachín, recuerda, se le llama de esta forma por la paz política. ¿Ya? Veníamos de un tercer militarismo, veníamos de gobiernos de represión, ¿te acuerdas? Sánchez Cerro, ¿sí? ¿Te acuerdas? Oscar Benavides, ¿ok? Militares duros, ¿ok? Entonces, a partir del año 39 llegan elecciones, ¿no? De cierta manera ahí, ¿no? Buena amistad, ¿no es cierto? Ya, tolerancia incluso a algunos partidos políticos, ¿vale? Eso se va a vivir en la primavera democrática. ¿Quién gobierna? Prado Gartecha del 39 al 45 y Bustamante y Rivero del 45 al 48. Ahora, ¿cuál de los siguientes enunciados son correctos? Ya, mira. A ver, vamos a ponerlo acá. Ya, listo. Dice, vámonos por la más sencilla, ¿te parece? En un examen hace eso siempre. Busca la más sencilla, dependiendo tus conocimientos. Por ejemplo, la oración 2 dice, los partidos de masas o partidos populares fueron duramente perseguidos, reprimidos y declarados ilegales. Cachimbo, pero ¿por qué se llama primavera democrática? Te lo dije hace un ratito. Se llama primavera democrática porque hay paz política, no hay persecuciones. Ahora, lee la oración 2. ¿Fueron duramente perseguidos los partidos populares? No, pues si es primavera democrática, no puede haber persecución. Primavera, la flor. Primavera, el solcito. Primavera, tu amigo. No, no, tranquilo. Primavera es una época bonita, pues muchachos. No puede haber persecuciones políticas. Así que la oración 2, déjame decirte, Gachimbo, que es equivocada. Profe, juguemos con las alternativas. No puede ser la A, no puede ser la D, y nos queda solo la B y la C.
Pero mira, la B y la C tienen en común la oración una. Ya sabemos que los gobiernos de este periodo defendieron los intereses del empresariado industrial nacional. Ya sabemos que eso es verdad. Está entre la 3 y la 4, sí o sí tendríamos que leerla para saber cuál es verdad y cuál es la mentirosa. El Perú, como aliado directo de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, le declaró la guerra a Alemania. Se establecieron alianzas electorales entre partidos de diferente tendencia para evitar un gobierno pro-fascista. Ok, mucha gente aquí seguramente ha volado. Digo seguramente porque no tengo la estadística, no la tengo, pero yo creo que mucha gente se ha equivocado en esa pregunta. Porque la oración 3 tiene un engaño. Porque, claro, uno dirá, el Perú aliado de Estados Unidos, perfecto, somos aliados de los gringos. Sí, sí, sí. En las guerras mundiales siempre fuimos aliados. Profe, ¿le declaramos la guerra a Alemania? Sí, 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 llegamos a declararle en 1945, pero fue más anecdótico que realmente haya tenido un peso, ¿no? O sea, fue una declaratoria de guerra, más que todo ya cuando Alemania estaba vencida, ya cuando los soviéticos prácticamente estaban tomando Berlín, o sea, no tuvo mucha fuerza esa declaratoria de guerra. Pero, ¿sabes cuál es el punto aquí? Esta palabra, directo. Eh, los aliados directos son aquellos que participan in situ, o sea, los que se involucran en la guerra con armas, combaten ejércitos. Aliado directo de Estados Unidos puede ser Francia. Aliado directo puede ser Inglaterra, ¿no es cierto? Puede ser la propia Unión Soviética, porque obviamente en esa guerra el enemigo en común era Alemania. Entonces, nosotros fuimos aliados, pero de una manera indirecta. Yo te pregunto, ¿el Perú manda ejércitos? No. Profesor, ¿el Perú participó así de manera directa? No. Lo único que hicimos nosotros es tener ayuda económica, cierta venta de materias primas a los Estados Unidos. Nuestra ayuda es indirecta, más no directa. Así que la oración 3 es falsa. Ahora, yo sé, Cachimbo, que tú, que estás muy atento al video, dirás, pero la 4, profe, ¿por qué tendría que ser verdad? No me convence. Mira lo que dice. Se establecieron alianzas electorales entre partidos de diferente tendencia para evitar un gobierno pro-fascista. ¿Recuerdas 1945? Presidente Bustamante y Rivero. ¿Cómo llega al poder Bustamante? Oye, Bustamante no llega al poder con una alianza con el APRA. ¿Y por qué hizo esa alianza con el APRA? Porque había un partido de fascista llamado Unión Revolucionaria, ese partido que había gobernado en los años 30 con Sánchez Cerro, Unión Revolucionaria que quería nuevamente tomar el poder. Oye, pero la Unión Revolucionaria, ¿qué tendencia tiene? Es fascista. La Unión Revolucionaria es fascista. Y justamente su líder, o sea, su candidato, mejor dicho, Eloy Ureta, se presentaba a elecciones en el 45. Y tuvo que existir una alianza entre el Fredena, ¿no es cierto?, de Bustamante Rivero con el APRA de Haya para poder vencer a ese partido fascista. Es más, te doy otro dato, Cachimbo, solo porque estás viendo este video. Y yo también te quiero mucho. En el año 39, 6 años antes, Manuel Prado Ugarteche derrota a José Quesada, que era también de tendencia fascista, que tenía el apoyo de la Unión Revolucionaria. Por ende, se entiende que hay una intención de unir algunos partidos para evitar que llegue al poder partidos fascistas, como es el caso de la Unión Revolucionaria. La clave de esta pregunta es 1 y 4, por ende, besito. Digo que yo creo que mucha gente ha volado porque ha visto Perú aliado a Estados Unidos, sí, 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 y ha puesto 1 y 3, no cachimbo. La clave es 1 y 4. Hay que tener en cuenta ese dato que te doy con la alternativa, con la oración 4, ¿ok? Me gustaría también que escribas tus comentarios por ahí de repente, en qué pregunta volaste, ¿no? En qué pregunta te ha sorprendido. El examen tuvo su level, pero bueno, ahí estamos para apoyarte. Pregunta 7. El periodo republicano tuvo un comportamiento pendular que alternó, entre regímenes civiles y gobiernos militares a lo largo de los siglos XIX y XX. Identificar características comunes, vamos a subrayar esto, características comunes entre Sánchez Cerro y Odría. A ver, ¿qué tienen en común estos dos tipos? Sus gobiernos se caracterizaron por tener leyes que contrarrestaban a partidos internacionales. Sánchez Cerro, ¿te acuerdas?
combate con su ley de emergencia, y Manuel Odría con la de seguridad interior. Combatían básicamente a priistas y comunistas. Así que, por ejemplo, la oración número 2, 3, encabezaron regímenes autoritarios y represores de partidos políticos o partidos populares. Esto es verdad. Esto es verdad, chicos. Recuerda que ellos combatieron a los partidos políticos que eran la oposición. Sabemos que la 3 es verdura. Descartamos la A porque no tiene 3. Puede ser la B, no puede ser la C. Esta debe decir C, ¿no? Pero no podía ser. Y tampoco, y puede ser la D. Solo nos queda entre la B y la D. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más dice? Se vieron ampliamente beneficiados económicamente por la coyuntura internacional. La coyuntura internacional de Odría. ¿Cuál es? ¿Qué está pasando en el mundo cuando gobierna Odría? ¿No se está dando acaso la guerra de Corea? Ah, ¿verdad, no, profe? ¿Y eso benefició al Perú? Sí, obvio, benefició mucho. Vendíamos hartas materias primas. Recuerda que nuestro país es tercermundista, que siempre le encanta vender. Así que sí, sí, sí. Pero una pregunta, ¿el gobierno de Sánchez Cerro también se vio beneficiado económicamente? Años 30. ¿No estamos diciendo en la anterior pregunta que los años 30 es la crisis capitalista? Y profesor, disculpe, esa crisis capitalista afectó a Estados Unidos y a los aliados indirectos, ¿cierto? Obvio. El Perú fue uno de ellos. El Perú vivió una época difícil en los años 30, sobre todo por la paralización económica. Así que Sánchez Cerro no se vio beneficiado económicamente. Manuel Odría sí, por la guerra de Corea. Pero como la pregunta es sobre ambos en común, porque acá mira lo que te dice, vamos a subrayarlo para que no te olvides, cachimbo. Características comunes de ambos, obviamente, ¿no? Entonces, la uno no es verdad, la uno es falso. Odría sí tuvo estabilidad económica por la guerra de Corea, pero Sánchez Cerro no. Entonces, descartamos la oración uno, ¿sí? Descartamos, bueno, todavía no sale la clave, sigamos, sigamos. Dice la oración 2, defendieron los intereses de la oligarquía encabezados por los hacendados. Recuerda que el tercer militarismo es de tendencia oligárquica y el gobierno de Odría es de tendencia oligárquica, donde se defienden mucho los intereses de los hacendados. Así que la oración 2, cachimbo, es verdura. La 4, impulsaron medidas económicas proteccionistas. Una pregunta, si te estoy diciendo que Manuel Odría tuvo mucha venta de productos por la guerra de Corea, ¿puede ser proteccionista eso? Si es venta de productos, ¿puede ser un modelo protector? ¿Un modelo así que protege? No, pues, no, Odría no fue proteccionista, nada que ver, fue recontra liberal. La clave de esta pregunta es 2 y 3, muchachos, alternativa de Dazo. Sí, de Dazo. 8. El Perú del siglo XX es un país económicamente dependiente de las condiciones del mercado internacional y políticamente inestable, debido a los constantes cambios de regímenes civiles a militares, situaciones que han dado origen a movilizaciones sociales cada vez más numerosas. ¿Indica cuál fue el mayor problema social? Ajá, qué interesante pregunta. Mira, nos están preguntando sobre el principal problema social de los años 60. Problema social. Ok, recuerda, cachimbo. Para los años 60, el Perú va a estar muy movido. ¿Producto de qué? Ya se estaban formando algunas agrupaciones, así media de izquierda, que estaban queriendo una reforma agraria. Exigían que el campesino tenga sus beneficios. Claro, todo eso motivado a partir del triunfo de la Revolución Cubana. A partir de ahí, los movimientos guerrilleros comenzaron a surgir. Acá en el Perú, recuerda al famoso FIR, Frente de Izquierda Revolucionaria. ¿Recuerdas al APRA Rebelde? ¿Sí? El MIR de Luis de la Puente Úceda, Movimiento de Izquierda Revolucionaria. ¿Recuerdas también al ELN, Ejército de Liberación Nacional? Comenzaron a aparecer tantos movimientos que lo que estaban buscando era la reforma agraria como sea. Eso exigían los movimientos sociales que aparecieron y estos grupos guerrilleros que aparecen en la década del 60. Recuerda la rebelión de Hugo Blanco, por ejemplo, en el Cusco. La clave de esta pregunta y la problemática de los años 60 son las protestas campesinas, las movilizaciones sociales que exigen la reforma agraria. La clave es casa. Tanto así es que cuando Velasco llega al poder en el año 68,
Una de las intenciones de darle el golpe de Estado a Belaúnde, que claro, fue por el escándalo de la página 11 y todo lo que quieras, pero la intención verdadera es que estos movimientos no cojan el poder. Velasco se adelanta a ellos para él hacer la reforma, antes que la reforma la hagan esos grupos guerrilleros. ¿Clave? Así. Justamente esto se relaciona a la pregunta 9. Analice la siguiente relación de acontecimientos históricos relacionados o referidos al gobierno de las Fuerzas Armadas y establezca el orden cronológico. Un alumno que no lleva cursos virtuales con el TENI o que quizás no ha escuchado mucho o no ha visto estos videos, seguramente va a pensar que esta pregunta es muy difícil porque va a decir, ay, orden cronológico, memoria, memoria, fechas. No, no. Claro, si sabes fechas, puede ser que sí resuelvas, claro que sí, pero imagínate recordar tantas fechas para el examen. Tiene que haber otro método y es justamente lo que yo enseño, buscar una solución alternativa. Miren, Velasco Alvarado llega al poder porque encuentra un pretexto perfecto. Belaúnde Terry ha firmado un documento, el Acta de Talara, en la cual se le da muchos beneficios a la empresa International Petroleum Company. Esa empresa comenzó a explotar mucho el petróleo de una manera indiscriminada y obviamente haciéndose la astuta, la viva. El gobierno de Belaúnde le daba beneficios, pero Belaúnde quiso hacerse el mosca, no le salió y rompió la página 11 para que no se sepa el contrato que él había hecho con esta empresa. Cuando estalla, ¿no es cierto?, esta especie pues de, vamos a llamarlo crisis que había generado el gobierno de Belaúnde, Velasco tiene el pretexto para golpe de Estado. Profe, entonces el golpe de Estado de Velasco es por la página 11 y la pérdida. Claro, ese es el pretexto. Velasco encuentra el momento idóneo de sacar a Belaúnde por esta crisis que estaba generando. Entenderás que una de las primeras acciones de Velasco, ya en el poder, es anular ese contrato. Es que tienes que deducir, campeón. Si Velasco llega con el pretexto de la página 11 que había perdido Belaúnde, sus primeras acciones tienen que ser corregir lo del contrato. Entonces, ¿qué hace? Anula el acta de Talara. Esa es la primera medida que tiene Velasco al llegar al poder. Mira las oraciones, 1, 2, 3 y 4. Mirando las oraciones, te das cuenta, querido cachimbo, que la oración 1 tiene que ser la primera, porque es lo primerito que hace Velasco. Y la pregunta es sobre relacionar cronológicamente el gobierno de las Fuerzas Armadas. Y Velasco está antes que Morales Bermúdez. Ah, y mira, juega con las alternativas. La única que cumple es la letra C. Así de simple puedes resolver un examen. Profe, no le creo, tan sencillo, ya, no me creas. Te doy otra forma, ¿sí? Tú sabes bien que en el año 1978 se hace una reunión para convocar a una asamblea constituyente que finalmente cambie la constitución. 1978. Esa es el año de la asamblea constituyente, que como tú sabes bien ya es a los finales del gobierno de las Fuerzas Armadas, en este caso con Morales Bermúdez. Es decir, la oración 2 necesariamente tiene que estar casi al final, ¿ok? O de repente al final, pero tiene que estar al último. Entonces, muchachos, la oración 2, si tú buscas en las alternativas, solo podía ser la C. ¿Te das cuenta? Así también podías jugar en el examen. Chicos, créanme, en un examen no necesitas saber todo al 100%. Tienes que encontrar, obviamente, ojo, tampoco es que al champú, esto no se hace al champú, es porque ya tienes conocimientos previos. Si tienes conocimientos previos, estás concentrado, realmente puedes resolver todo. ¿Sí? Espero que te haya gustado este video. No te olvides seguirnos en nuestro fanpage, en nuestro canal. Dale like, ayúdanos a seguir creciendo. Y si quieres recibir asesoría virtual en nuestros grupos personalizados, o incluso también de una manera más integral, puedes hacerlo con nosotros. Cuídate bastante y hasta un próximo video de la nave histórica del tenis. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Chao.